Caminar por tu campo y tropezar con algo que desafía todas las leyes de la biología. ¿Qué harías si encuentras un ternero con 2 cabezas? O una cabra con orejas tan largas que podrían romper el récord mundial. Desde criaturas genéticamente imposibles hasta animales que parecen sacados de un mundo paralelo, los agricultores han encontrado los descubrimientos más asombrosos en sus tierras. Pero no solo se trata de mutaciones extrañas, también hay hallazgos fósiles que ponen en evidencia la presencia de criaturas prehistóricas y misteriosas que jamás imaginaste encontrar. Ternero de 2 cabezas. ¿Puede un solo cuerpo sostener 2 mentes al mismo tiempo? Esa fue la pregunta que asaltó la mente del granjero Dwight Cruz en el condado de Baker, Florida, cuando su vaca parió a una criatura que parecía salida de una pesadilla, o quizás de una película de ciencia ficción. Allí, en medio de la tierra húmeda y las hojas secas del corral, yacía un ternero con 2 cabezas, 4 ojos, 2 narices, 2 bocas y un solo cuerpo. La llamó Annabelle, y aunque su apariencia provocaba desconcierto, lo que más desconcertaba era su lucha por sobrevivir. Annabelle nació en 2015 con una rara condición conocida como parapago dicefálico. Esta forma extrema de bicefalia implica que el feto en desarrollo comienza a dividirse como si fueran gemelos, pero no termina de separarse. El resultado es un solo cuerpo con 2 cráneos parcialmente fusionados, cada uno con su propio cerebro. En el caso de Annabelle, eso se tradujo en una total descoordinación. Las 2 mitades parecían no ponerse de acuerdo. Una cabeza buscaba mamar mientras la otra giraba en dirección contraria. Comer, caminar e incluso respirar de forma sincronizada era una batalla constante entre 2 sistemas nerviosos que compartían un solo cuerpo. Dwight no se rindió. Decidió alimentarla con biberón, rotando los turnos entre las 2 bocas para asegurarse de que ambas recibieran alimento. Durante los primeros días, los veterinarios se mantuvieron cautelosos, asegurando que la mayoría de estos casos no sobrevive más allá de la primera semana. Annabelle, sin embargo, parecía tener otros planes. Durante casi un mes, su historia dio la vuelta al país, apareciendo en noticieros locales y provocando un aluvión de reacciones en redes sociales. La imagen de la ternera de 2 cabezas, con su mirada doble e inocente, enterneció a muchos y perturbó a otros. La cabra de orejas largas, Simba. ¿Puede un rasgo peculiar convertir a un animal común en una estrella internacional? En junio del año 2022, la respuesta pareció ser un rotundo sí, cuando una pequeña cabra nació en la ciudad de Karachi, Pakistán, y sus orejas colgaban tanto que tocaban el suelo. No era una ilusión ni un efecto de cámara. Aquella cría, bautizada con el nombre de Simba, tenía orejas que medían más de 53 centímetros de largo. Lo que parecía una curiosidad local, rápidamente se convirtió en un fenómeno global, atrayendo cámaras, curiosos y expertos en genética caprina. Simba nació en una pequeña granja perteneciente a Mohamed Hassan Narejo, un criador dedicado que, al ver al animal por primera vez, quedó desconcertado. Las orejas largas son un rasgo apreciado en algunas razas locales, como la Nubian o la Camori, pero lo que mostró Simba era inédito. Su apariencia era tan fuera de lo común que pronto fue considerado un posible contendiente para ingresar al libro de los récords Guinness. Y como si lo supiera, Simba empezó a pasearse por la granja con una gracia digna de pasarela, ajeno a la conmoción que causaba a su alrededor. Aquí es donde la historia toma un giro fascinante. Las orejas, aunque adorables y únicas, representaban un riesgo real para su salud. Al arrastrarse por el suelo, quedaban expuestas a infecciones, cortes o incluso podían ser pisadas accidentalmente por el mismo animal. Por ello, Mohamed diseñó una especie de fundas protectoras hechas a medida, algo así como bufandas de tela suave, para que las orejas de Simba estuvieran siempre limpias y protegidas. Además, redujo el tiempo que la cabra pasaba al aire libre y modificó su rutina para minimizar cualquier accidente. Supervacas belgas. ¿Hasta qué punto puede el ser humano modificar la naturaleza en nombre del progreso? La respuesta es tan poderosa como inquietante, y quizás uno de los ejemplos más extremos de esa transformación es la existencia de las llamadas supervacas belgas. A simple vista, parecen criaturas de otro mundo. Sus músculos son tan grandes, tan definidos y desproporcionados, que más bien parecen haber salido de una película de ciencia ficción que de una granja. Pero son reales. Estas vacas no son producto de una mutación natural, sino de una intervención deliberada del hombre que comenzó en el siglo XIX en Bélgica. Todo comenzó con una idea simple: criar animales más grandes para obtener más carne. Los agricultores belgas de aquella época
decidieron cruzar la vaca local con una raza de toro de cuernos cortos. Pero no se detuvieron allí. A lo largo de generaciones, seleccionaron solo a los ejemplares más fuertes, más voluminosos, más prometedores. Así nació la raza conocida como Belgian Blue o azul belga. Lo que distingue a esta vaca de cualquier otra es una mutación genética que impide la producción de miostatina, una proteína que regula el crecimiento muscular. En ausencia de esa proteína, los músculos simplemente no paran de crecer. El novillo texano de cuernos gigantes, Poncho. ¿Qué pasaría si una criatura del campo se convirtiera en una leyenda viviente sin moverse más allá de los límites de su rancho? Ese fue el destino de Poncho, un novillo de la raza Texas Longhorn, que se ganó un lugar en los libros de récords gracias a sus cuernos descomunales. Nacido en un tranquilo pastizal de Alabama, Poncho parecía un animal más entre la manada, hasta que su crecimiento desafió todas las expectativas. A medida que pasaban los años, sus cuernos no solo crecían, se extendían en línea recta como ramas de un roble centenario, hasta alcanzar una longitud que parecía imposible. La familia Pope, sus cuidadores, sabían que tenían un animal especial, pero jamás imaginaron que alcanzaría una fama mundial. Con una envergadura de 3 metros con 25 centímetros de punta a punta, los cuernos de Poncho rompieron el récord Guinness como los más largos jamás registrados en un novillo de su raza. Era tan impresionante verlo de cerca que los visitantes solían quedarse sin palabras, especialmente al comparar la longitud de sus astas con la altura de una persona promedio. De hecho, al pararse junto a él, los hombres apenas sobrepasaban la base de sus cuernos. Esto nos lleva a una pregunta inevitable. ¿Cómo puede un animal tan enorme mantener un temperamento tan sereno? Contra todo pronóstico, Poncho era un gigante apacible, paseaba con calma por su terreno, ignorando a los visitantes, pero dejando una impresión imborrable en todos. Su comportamiento era tan tranquilo que incluso los niños podían acercarse sin temor. A pesar de su tamaño, jamás mostró señales de agresividad. Para la familia Pope, era más que un trofeo viviente, era parte de la familia, un símbolo de orgullo y humildad. Cría de alpaca que parece alienígena. ¿Qué harías si al nacer una criatura en tu granja, lo primero que piensas es que podría no ser de este mundo? Esa fue exactamente la sensación que recorrió el cuerpo de un granjero del Reino Unido, en el momento en que una de sus alpacas dio a luz a una cría tan extraña, que incluso su madre, durante los primeros segundos, pareció rechazarla con una mezcla de desconcierto y susto. No se trataba de un ser mitológico, ni de una mutación aberrante, pero lo que se vio en ese establo fue suficiente para que muchos en internet hablaran de un bebé extraterrestre. La cría, extremadamente delgada, con un cuello muy alargado y ojos sobresalientes, apareció en varias fotografías virales compartidas en redes sociales. Su apariencia parecía sacada de una película de ciencia ficción. Su piel, aún húmeda, se pegaba a los huesos, sus orejas eran puntiagudas y su cuerpo carecía del esponjoso pelaje que normalmente cubre a estos animales. El efecto era inquietante, pero lo que muchos ignoraban es que esta imagen era completamente normal. En efecto, las crías de alpaca, especialmente las recién nacidas, tienen un aspecto débil y desprotegido, hasta que su pelaje se seca por completo. Esto nos lleva a una cuestión más amplia. ¿Cuánto desconocemos realmente sobre el mundo animal, incluso en lo que consideramos cotidiano? Las alpacas, nativas de Sudamérica, se han adaptado bien a regiones del Reino Unido, donde pequeños criadores han encontrado en ellas una alternativa comercial viable. Son animales sociables, resistentes y con una lana de altísima calidad. Sin embargo, su etapa neonatal es breve, frágil y llena de riesgos. Esta cría, que fue llamada provisionalmente Zeta por los internautas, pasó rápidamente de parecer un alienígena a convertirse en una adorable bolita de lana que correteaba por el campo como cualquier otra. RCP traumática a una elefanta madre. ¿Puede el instinto de una madre ser tan fuerte que incluso un rescate termine siendo una tragedia momentánea? En la provincia de Nakhon Nayok, Tailandia, un grupo de granjeros presenció una escena que jamás olvidarían. Una madre elefanta y su cría habían caído en un hoyo profundo de aproximadamente 2 metros. La tierra húmeda y resbalosa les impidió salir por sus propios medios. Los paquidermos estaban atrapados, asustados, y cada segundo que pasaba aumentaba el riesgo de que entraran en pánico o sufrieran lesiones graves. Pero lo que nadie esperaba era que el rescate que salvaría a uno pondría en peligro al otro. La llamada al equipo veterinario fue inmediata. La madre elefanta intentaba proteger a su cría del caos que la rodeaba, sin entender que quienes se acercaban solo querían ayudar.
Con la ayuda de una grúa, los rescatistas lograron sacar primero a la madre. Sin embargo, en su desesperación por reunirse con su hijo, la elefanta tropezó y se golpeó fuertemente contra una estructura de concreto. Su enorme cuerpo cayó pesadamente al suelo y quedó inmóvil. Los segundos de silencio que siguieron fueron abrumadores. Los rescatistas pensaron que la madre había muerto. Esto nos lleva a un momento de valentía extraordinaria. Sin perder tiempo, los veterinarios iniciaron una maniobra poco común en animales de ese tamaño. Comenzaron a practicarle reanimación cardiopulmonar. Subidos sobre su cuerpo, con fuerza y precisión, comenzaron a aplicar presión con los pies sobre el pecho del animal. Cada impulso era una apuesta contra el tiempo. Mientras tanto, la cría, ya liberada, caminaba en círculos cerca del cuerpo de su madre, emitiendo sonidos angustiados, como si supiera lo que estaba en juego. Un granjero rescata un cervatillo de una madriguera. ¿Puede el llanto de una madre animal ser tan desgarrador como el de un ser humano? Pete Wesley, un granjero de 55 años, jamás pensó que una tranquila mañana en su granja se convertiría en una operación de rescate conmovedora. Estaba acostumbrado al ritmo del campo, el canto de los pájaros, el mugido lejano del ganado, el olor de la tierra húmeda. Pero ese día, un sonido distinto captó su atención. Era un gemido agudo, repetido, casi humano. Provenía de los límites del campo, donde crecía la hierba alta junto a una línea de arbustos. Al acercarse, vio a una cierva adulta mirando hacia una pequeña madriguera con ojos inquietos y movimientos agitados. Las madres ciervas suelen ser cautelosas, pero esta no se movía, ni siquiera ante la presencia de un humano. Pete lo entendió enseguida. Algo no estaba bien. La noche anterior, había visto a esa misma cierva dar a luz no muy lejos del granero. Ahora lloraba desesperadamente, girando la cabeza de un lado a otro, como buscando algo bajo tierra. Esto nos lleva a un momento cargado de tensión. Pete escuchó con atención y percibió un leve chillido proveniente de una madriguera de conejos. Sin pensarlo demasiado, se arrodilló y comenzó a apartar con cuidado los matorrales. Dentro del pequeño agujero, enredado entre raíces y tierra suelta, estaba el cervatillo. Había caído accidentalmente, o quizás se había escondido y no pudo salir. Estaba vivo, pero claramente angustiado. Con movimientos suaves pero firmes, Pete metió la mano y lo sujetó por la parte trasera del cuello, evitando herirlo o asustarlo más de lo necesario. Cobras apareándose atrapadas en una red. ¿Puede un momento íntimo entre animales salvajes transformarse en una operación de rescate cargada de tensión? En la provincia de Phang Nga, al sur de Tailandia, una escena que parecía sacada de un documental de naturaleza se convirtió rápidamente en una emergencia que convocó la atención de toda una comunidad. Una granjera local, de 60 años, caminaba cerca del estanque de su campo cuando notó un movimiento inusual cerca de la cerca de alambre que usaban para proteger a sus patos. Al acercarse, sus ojos se abrieron como platos. Dos serpientes de gran tamaño estaban entrelazadas en lo que, a primera vista, parecía una lucha mortal. Sin embargo, no era una batalla. Lo que presenciaba era algo mucho más raro: el apareamiento de dos cobras reales, un acto infrecuente de ver en plena naturaleza, y aún más en un entorno rural controlado. Pero lo que podría haber sido un evento fascinante para un observador paciente, pronto se volvió un problema. Ambas cobras habían quedado atrapadas en la red de protección. Sus cuerpos se enredaron aún más mientras intentaban liberarse, confundidas por el material artificial. Sin saber qué hacer, la granjera pidió ayuda a sus vecinos, quienes a su vez llamaron a un grupo local de rescatistas de fauna silvestre. Esto nos lleva a una operación tan delicada como peligrosa. Cuando el equipo llegó, encontró a un macho de aproximadamente 2 metros con 40 centímetros y a una hembra de poco más de 2 metros, aún vivos pero exhaustos. Las cobras reales, conocidas por su veneno extremadamente potente y su comportamiento defensivo, representaban un riesgo tanto para ellas como para quienes se acercaran. Pero el equipo estaba entrenado. Con precisión quirúrgica, sujetaron las cabezas de las serpientes con herramientas especiales y comenzaron a cortar cuidadosamente los hilos de la red. El más mínimo error podía terminar en una mordida mortal o en la muerte de los animales por estrés. Falsa criatura híbrido humano-cerdo, maqueta alemana. ¿Puede una mentira bien elaborada engañar al mundo entero, incluso en plena era digital? En una pequeña comunidad agrícola de Kenia, un suceso desconcertante sacudió a los habitantes y luego se propagó por internet como una ola descontrolada. Un criador de cerdos llamado James Wills anunció que una de sus cerdas había parido algo que no se podía describir con palabras comunes. Al parecer, entre la camada de lechones recién nacidos, uno tenía el rostro de un ser humano. Aquella afirmación fue lo suficientemente impactante como para atraer la atención de los medios locales,
y no pasó mucho tiempo antes de que las imágenes comenzaran a circular en redes sociales a nivel mundial. La criatura era realmente perturbadora: piel rosada, un cráneo abombado, ojos cerrados, nariz achatada y una expresión que recordaba inquietantemente a la de un bebé humano. Los rumores se dispararon. Algunos afirmaban que era un castigo divino, otros hablaban de experimentos genéticos ilegales, y no faltaron las voces que aseguraban que se trataba de una hibridación entre humano y cerdo, resultado de prácticas oscuras e inmorales. Las imágenes se compartieron millones de veces, pero aquí es donde la historia toma un giro inesperado. Descubrimiento de un esqueleto de mamut. ¿Puede un simple golpe de azada convertirse en una ventana al pasado más remoto de la humanidad? En una tranquila mañana en Chelsea, Michigan, un granjero llamado James Bristol trabajaba como de costumbre en su campo de soya, preparando la tierra para una nueva siembra. Nada parecía fuera de lo normal, hasta que su herramienta golpeó algo duro bajo la superficie. Al principio pensó que se trataba de un viejo poste enterrado, quizás un resto de algún cercado antiguo, pero al seguir cavando, emergieron formas curvas y lisas que no correspondían a nada fabricado por el hombre. Lo que encontró fue el principio de uno de los hallazgos arqueológicos más impresionantes de la década. Lo que James había descubierto era una caja torácica gigantesca, parte de un esqueleto que se extendía más allá de lo que alcanzaba a ver. Sin perder tiempo, contactó a la Universidad de Michigan, cuyos paleontólogos se presentaron de inmediato en la granja. Lo que extrajeron fue asombroso: restos casi completos de un mamut lanudo, un ejemplar adulto que, según los análisis preliminares, tenía entre 11.000 y 15.000 años de antigüedad. Era tan bien conservado que aún se podían distinguir estructuras óseas raramente preservadas, como partes de las costillas y vértebras. Caparazón de gliptodonte. ¿Puede el hallazgo más extraordinario surgir de un simple paseo por el campo? Esa fue la pregunta que se hizo un granjero del interior de Argentina una tarde cualquiera mientras caminaba por las orillas de un río. La jornada transcurría como tantas otras, entre labores repetitivas y el sonido de los insectos zumbando en la maleza. Pero algo inusual se asomaba entre la tierra húmeda. Semienterrado, emergía un objeto oscuro, redondeado y cubierto por una capa rugosa que parecía piedra. La forma era demasiado simétrica para ser una roca cualquiera, y la textura sugería otra cosa. Intrigado, el hombre se acercó y tocó con sus propias manos la superficie abombada. Lo que había descubierto cambiaría su forma de ver la historia para siempre. El objeto resultó ser el caparazón fosilizado de un glipte, una criatura prehistórica que habitó Sudamérica hace más de 20.000 años. Estos enormes parientes de los actuales armadillos podían alcanzar el tamaño de un automóvil y pesar hasta 1 tonelada. Su cuerpo estaba completamente cubierto por una coraza ósea que les servía como defensa ante los depredadores del Pleistoceno. La estructura que el granjero encontró tenía casi 1 metro de diámetro y unos 5 centímetros de grosor. A medida que removía la tierra, otros segmentos salieron a la luz. Al final del día, no había descubierto solo una pieza, eran al menos 4 caparazones distintos, todos fosilizados en perfecto estado. Bebés enterrados en árboles. ¿Puede un árbol convertirse en tumba, en cuna y en símbolo de eternidad al mismo tiempo? Para el pueblo Toraja, en la remota región montañosa de Sulawesi del Sur, en Indonesia, la respuesta es profundamente afirmativa. En esta cultura ancestral, donde la muerte no es el fin sino un paso más en un viaje largo y complejo, existe una tradición tan conmovedora como enigmática: enterrar a los bebés fallecidos dentro de los troncos de árboles vivos. Lo hacen con la firme creencia de que esos niños, al no haber desarrollado aún sus dientes de leche, son almas puras que deben regresar a la naturaleza sin pasar por el proceso tradicional de entierro. En un pequeño pueblo, un agricultor local llamado Tumba, custodio de las tradiciones de su comunidad, guió a un grupo de visitantes hacia un árbol de tara de más de 10 metros de altura. Su corteza estaba perforada en varios puntos, y cada cavidad había sido cubierta con una puerta tejida de fibra de palma. Allí, explicó Tumba con una serenidad impresionante, yacían los cuerpos de bebés fallecidos, envueltos en helechos y tejidos suaves. No hay ataúdes ni lápidas, solo el árbol, la savia, la brisa que pasa y la promesa de que sus almas serán absorbidas por la vida misma. Esto nos lleva a una reflexión tan profunda como poética. ¿Cuántas formas de duelo existen en el mundo? ¿Y cuántas de ellas hemos dejado de entender? En la cultura toraja, la muerte no es un evento trágico en sí mismo, sino un momento que debe tratarse con respeto, paciencia y simbolismo. Para los bebés que mueren antes de su primer diente, el ritual del árbol es una forma de devolver su alma al ciclo de la vida, permitiendo que crezcan espiritualmente junto con el tronco que los contiene. Con el paso del tiempo,
Las incisiones se cierran y cicatrizan, integrando al pequeño cuerpo dentro del árbol mismo. Pueblo Hadzabe y el baobab con agua. ¿Qué significa adaptarse completamente a un entorno sin pedirle nada a cambio? Para el pueblo Hadzabe, una de las últimas tribus de cazadores-recolectores de Tanzania, esta adaptación no solo es una cuestión de supervivencia, sino también de sabiduría ancestral transmitida de generación en generación. En el árido norte de Tanzania, el pueblo Hadzabe ha encontrado una fuente de vida que no se encuentra en las tierras cultivables ni en los ríos, sino en los imponentes baobabs. Estos árboles, conocidos por su capacidad para almacenar agua en su tronco, han sido durante siglos la salvación de estas personas en un clima extremadamente seco. Los Hadzabe son conocidos por su capacidad para sobrevivir en uno de los entornos más inhóspitos del planeta. En su territorio, la lluvia es escasa y las fuentes de agua potable son extremadamente limitadas. Sin embargo, los miembros de esta tribu tienen un conocimiento profundo de su tierra, aprendiendo desde pequeños a leer los signos de la naturaleza. Y uno de los recursos más valiosos que han encontrado es el baobab, cuyo tronco esponjoso almacena grandes cantidades de agua durante las lluvias, permitiendo a los Hadzabe acceder a esta reserva natural en tiempos de sequía. La habilidad para trepar estos gigantescos árboles y extraer agua de su interior es una tradición fundamental para los Hadzabe. Usando cuerdas de fibras naturales, los hombres y mujeres de la tribu suben a las alturas de los baobabs, donde, con una destreza admirable, hacen un agujero en el tronco para extraer el agua. A pesar de que el árbol parece estar muerto durante gran parte del año, en su interior hay un depósito vital que no solo da vida a la tribu, sino que también les proporciona la esperanza de sobrevivir otro día. Cocodrilos sagrados de Basul, África. ¿Qué tan fuerte puede ser la conexión entre una comunidad y un animal? En el remoto pueblo de Basul, ubicado en la región de África Central, los cocodrilos no solo son una parte integral de la fauna local, sino que son considerados seres sagrados. Estos reptiles, conocidos por su temible reputación como depredadores, son venerados por los habitantes del pueblo, quienes creen que estos animales tienen un vínculo espiritual con ellos, un lazo que data de siglos atrás. Pero lo más fascinante de esta relación es que los cocodrilos de Basul son para los habitantes algo más que criaturas salvajes, son guardianes de la prosperidad y la protección. La historia de los cocodrilos sagrados comenzó hace siglos, cuando, según la leyenda local, un cocodrilo salvó al pueblo de una grave sequía. Durante un periodo de escasez de agua, cuando el río cercano se secó y la región estuvo al borde de la inanición, el pueblo rezó a sus deidades, pidiendo ayuda. Fue entonces cuando un cocodrilo apareció de las profundidades del río, guiando a los habitantes hasta una fuente de agua fresca que se encontraba oculta, lejos de los ojos humanos. Desde ese momento, los cocodrilos fueron vistos como seres sagrados, capaces de traer agua y, por ende, prosperidad. Vaca madre y el semental protector. ¿Qué tan fuerte puede ser el instinto de un animal cuando se trata de proteger a sus crías? En una granja de Texas, Estados Unidos, un granjero vivió un encuentro que desafiaba las expectativas sobre la relación entre los animales y los humanos. En una mañana aparentemente tranquila, el granjero se acercó al corral donde una de sus vacas madre estaba pastando con su ternero recién nacido. Lo que no sabía es que se encontraba a punto de experimentar la fuerza de un instinto materno como pocos. Las vacas, como muchos otros animales, son extremadamente protectoras con sus crías. Al acercarse a la vaca madre para revisar al ternero, el granjero de inmediato notó un cambio en su comportamiento. La vaca comenzó a moverse inquieta y en un acto instintivo se acercó a él con la cabeza baja, lista para atacar. Sin previo aviso, la vaca madre embistió al granjero con tal fuerza que lo hizo retroceder. Estaba claro que no permitiría que nadie se acercara a su cría sin que se enfrentara a su feroz protección. Lo que sucedió a continuación fue aún más sorprendente. En ese preciso momento, el semental de la granja, un caballo de gran tamaño y fuerza, observó la situación desde la distancia. Como si entendiera la amenaza que su dueño representaba para la vaca y su ternero, el semental, de forma instintiva, se acercó al corral. Sin titubear, el semental intervino, acercándose rápidamente a la vaca madre. Lo que siguió fue un comportamiento inesperado. El semental empujó suavemente a la vaca para apartarla, guiándola de vuelta hacia su ternero. En pocos segundos, la vaca calmó su furia, y el granjero pudo acercarse de nuevo, esta vez sin problema. Este evento, aunque único, plantea una cuestión fascinante. ¿Qué tan conscientes son los animales de los roles de protección en su entorno? Si bien es sabido que algunos animales, como los lobos o los elefantes, tienen una estructura social muy marcada,
Este incidente mostró que incluso un semental, al igual que las vacas, puede tomar el rol de protector. Su instinto no era el de atacar, sino el de mediar, asegurándose de que el equilibrio en el corral se restableciera. La intervención del semental fue, para el granjero, una lección sobre la compleja dinámica entre los animales de su granja. No solo se trataba de una relación entre el ser humano y sus animales, sino también de una interacción más profunda, casi como si los animales tuvieran una comprensión instintiva del bienestar colectivo. Esa mañana, el granjero aprendió que, en un mundo donde las jerarquías animales son a menudo invisibles para nosotros, a veces un caballo puede ser el héroe en una situación inesperada.